Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica. Y como siempre es un placer, un honor tener con nosotros al maestro Guillermo Marín, al cual saludo con mucho respeto. Maestro Guillermo Marín, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues igual que tú, muy contento. Este, Me encanta hacer estos programas contigo porque de alguna manera se van a quedar como testimonios de una forma diferente de recibir o pensar la historia. Hay que repensar la historia. Hay que crear nuestra propia narrativa, no la de los extranjeros. Y debemos de poner, yo creo que sobre la mesa, qué es lo que realmente somos, qué es lo que fuimos y qué es lo que queremos ser. Por eso yo hablo de la autodeterminación existencial, ¿no? Solamente conozco una persona que desde 5 o 6 años dijo yo voy a hacer esto y cuando iba en secundaria eh, salió con buenas calificaciones y le dijimos qué quieres de premio, de gratificación y nos dijo quiero conocer mi universidad. Entonces, bueno, pocas personas tienen esa conciencia, esa vocación. ¿Tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo, maestro. Por ejemplo, hablando de mi caso muy en lo particular también, yo tenía muchas ganas de ser médico, pero yo quería ser médico militar. Y bueno, pues tuve la oportunidad de ir a probarme a pues la zona militar de allá de Iscotel. No se me acuerdo, la 28, maestro, si no me equivoco. Sí, es la Y fui 3 28. veces, maestro, pero no di la estatura. Entonces me resentí y deserté de mi idea de ser médico. Y es como usted lo dice, ¿no? Hay gente que ya trae bien grabado lo que quiere ser en su vida y como pues la personita que usted platica, que ya traía desde muy chavito qué era lo que quería hacer y In- lo logró. Y ahí está, Increíble, maestro. ¿no? Y bueno, yo creo que podemos iniciar el programa por ahí, ¿no? Pues sí, ya estamos en el programa, maestro. Ahora sí que es muy bonito y precisamente saber encontrar desde muy temprana edad cuál es tu misión y cuál es pues es muy individual, maestro, ¿no? Incluso la misma descolonización empieza de una manera muy particular y íntima, yo digo, e individual. Es que uno no puede hacer por otro lo que no puedes hacer contigo. Totalmente. Así que bueno, yo creo que poco entendemos, o yo hasta hace poco lo acabo de entender, de tener claridad, lo intuía, pero no tenía, que no tenía todos los pelos de la burra en la mano. Y es viendo la historia de la humanidad, la historia moderna de la humanidad, vamos a decir del año 500 antes de Cristo a nuestros días, eh, la forma de percibir la vida y el mundo en China, en Egipto, en Mesopotamia, etcétera, era totalmente diferente. Y los mantuvieron a nuestros abuelos en la total amnesia de lo que nosotros somos, ¿no? Así es, maestro. Yo creo que es una amnesia con la que incluso yo digo que la traemos también en el ADN, porque ya y después de 109 programas, maestro, empiezo a entender un poquito mejor de qué se trata la descolonización, de qué se trata el nuevo orden, de qué se trata esta modernización, que realmente aquel que anda divagando con sus metas en la vida, maestro, y pues
tiene muchos caminos por donde andar, pero no tiene una meta a donde llegar. Sí lo veo, maestro. Pues sí, es justamente el nuevo orden mundial que comenzó en el 1492 y que finalmente tenía como objetivo apoderarse de todo el planeta, de todos los seres humanos. Y de alguna manera lo logró, pero esos monstruos inmensos, mi experiencia personal es que tienen pies de barro. Por eso desaparecen por arte de magia, ¿no? Y Claro. yo he tenido compañeros con los que trabajé, por ejemplo, con Pedro Vázquez Colmenares, y pues estaban encumbrados, ¿no? En el poder. Y de repente yo llegué ahí y pues yo no, ni siquiera hice campaña ni nada, ¿no? Ya ves que eso hay que echarle tequio inversión para ver qué sacas. Y realmente a mí me da mucha tristeza darnos cuenta que la estructura profunda de este sistema de vida que hoy tenemos, estas aspiraciones existenciales, pues vienen desde lo más profundo del poder. Y yo tengo ahí muchas dudas, ¿no? Por eso hasta siempre les pongo una interrogación, porque, a ver, espérate, eso, a pesar de que a veces lo investigo, no siempre localizo lo que deseo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que imaginar, porque no se puede ver, hay un grupo de familias que históricamente vienen desde Mesopotamia. Y ellos han tenido desde aquella época el culto al becerro de oro, al dinero. Este, estas personas estaban hartas de ser mangoneadas y expoliadas por la monarquía europea, y ellos eran los banqueros. Entonces ellos tenían el dinero y los otros tenían el poder. Y de ahí ellos decidieron que iban a tirar a las monarquías e iban a imponer a bayoneta calada el nuevo orden mundial definido, estructurado por esas familias que son casi dueñas del mundo. Y entonces se crea pues un think tank, como dicen, para poder decidir qué forma de gobierno se podía tener que no tuviera nada que ver con la monarquía. Entonces, en ese poder, vamos a decir, en finales de 1700, se apoderan de la costa este de Estados Unidos, la que da al Océano Atlántico. Y esa es la historia, fíjate, esa es la historia. Si tú la piensas bien, esa es la historia realmente del mundo moderno. Llegan, te invaden, te amenazan y sumisamente tienes que arrodillarte y cooperar con esta gente. Y nuestros abuelos, fíjate que tenían eso. Por ejemplo, a diferencia del occidente, que cuando le ponen fin a la guerra de trincheras de 1917, ellos creían, los alemanes firmaron lo que se conoce como los tratados de Versalles, el cual tenía como 102, 103 cláusulas en la cual los alemanes les iban a pagar hasta la risa y con creces a los aliados, ¿no? Especialmente quien ganó la guerra, quien la luchó en el campo de batalla, fueron los rusos. Los europeos
y especialmente los gringos, gracias a la derrota que tuvieron los alemanes en Stalingrado, y que de ahí empiezan a retroceder a Alemania, eh, esta gente decidió, la Primera Guerra Mundial se da por los intereses económicos de grupos de poder en la oscuridad. Y dos, la guerra es el negocio más productivo del mundo. Entonces, esta gente preparó la caída de la monarquía. Los que se fueron, que les llaman los peregrinos, que se fueron al norte del Abyanáhuac, te los presentan como lo que fueron, gente muy pobre. Anduvieron recolectando a la gente pobre de Europa y la mandaron de peregrinos para fundar. Ellos ya tenían su idea de fundar su país de ellos y para ellos. Entonces la historia es que dos empresas que pagaron a la corona inglesa la oportunidad de colonizar esas tierras donde no había oro, no había plata. Las personas comerciaban pieles, madera, pero además, igual que en el virreinato de la Nueva España, igual pues las colonias que tenía Inglaterra tenían prohibido ser autosuficientes, porque de ahí es donde los tenían agarrados. Entonces, ya traían, como dicen en mi pueblo, plan con maña. Los ingleses pues abandonaron eso, se fueron ahora a Australia, que esa es otra historia, porque los ingleses siempre han querido tener en la cárcel a sus peores ciudadanos, pero una cárcel en una isla. De ahí viene la palabra aislado, de la isla. Y bueno, pues Napoleón fue el ariete con el cual los señores del dinero empezaron a apoderarse de los países, a destruir su cultura ancestral e imponerles la democracia participativa creada por los banqueros y sostenida con el dinero. Entonces, es ahí donde arranca la revolución industrial, porque se necesitaban jóvenes que pudieran ser parte de ese gran cambio. En ese entonces, pocas eran las personas que escribían o leían. Era otro mundo, y los señores del dinero abrieron una línea, ahora sí que diríamos una línea de crédito, para mantener a estos intelectuales que tenían que definir el nuevo orden mundial, cómo se iba a vivir, cuáles eran los valores y los principios, cuáles eran los objetivos. Todo eso fue una perversa, pues una perversa estructuración de lo que va a ser el mundo moderno. Y acuérdate que Estados Unidos, con estas personas que venían de Inglaterra pobres y harapientos, etcétera, piensa que lo que ellos hicieron, los banqueros, es llegar a un lugar donde no es de ellos, matar, asesinar a toda la gente y quedarse con sus tierras. Eso fue lo que pasó con Estados Unidos y los anahuacas del norte y también de Canadá. Ellos nunca pensaron tener una relación como Estado-nación con las monarquías.
Así que el siguiente golpe que dan es el 1784, cuando, entre comillas, crean la llamada e inexistente Revolución Francesa. Eso es puro cuento chino. Esos valores de libertad, democracia, todo eso, sabemos ahora más claramente que nunca antes, gracias al señor Trompadas, qué es lo que hay adentro de eso, ¿no? Entonces se crean los partidos políticos, se crean la carrera de políticos, porque antes no había políticos. Y no había políticos porque no había partidos políticos. Por eso la masonería va a ocupar ahí un lugar muy importante, porque los mercaderes necesitaban cuadros, personas que supieran leer y escribir y tuvieran nociones del mundo y la vida, sacarlos del campo, porque eran en general campesinos, y meterlos a esas horrorosas ciudades. Jack London tiene una novela muy fuerte, no me acuerdo del nombre, pero él relata cómo la revolución industrial se basó en los niños al principio. Los niños eran los trabajadores ideales para este milagro económico. Entonces, bueno, empiezan a crearse los estados-nación. Porque una cosa es el gobierno de un país, que además es cambiante, y la otra, el Estado-nación, es algo más profundo. Y ellos, los que pugnaban por este nuevo orden mundial, querían libertad, fraternidad, igualdad, pero entre ellos. Y la libertad fundamentalmente de Estados Unidos ha sido la de ir a cualquier parte del mundo, bombardear, apoderarse, explotar, depredar, y ya cuando todo está hecho trizas, irse. Entonces, fíjate, eso que hicieron los gringos con los anahuacas del norte, nuestra gente, se ha estado repitiendo. Porque la colonización es que llegan a apoderarse de lo que ha sido tuyo durante muchas generaciones. ¿Y qué es lo que los motivaba y les daba seguridad a los invasores? Pues que tenían un certificado de la corona española de que podían hacer lo que estaban haciendo. Y por otro lado tenían el apoyo y el perdón por adelantado de los pecados que fueran a hacer por el Vaticano. Entonces, la creación de los estados-nación es una acción muy, y desde mi humilde punto de vista, inmoral. Puede ser legal, pero es inmoral. Porque no puede ser que una persona que tenga dinero, mucho dinero, esté por encima de los demás. Dicen que el señor Elon Musk es el hombre más rico del planeta. Y yo digo, es el títere que es manejado desde el poder oscuro. ¿Y cuál es el objetivo de estos adoradores del becerro de oro? Aparentemente crear riqueza, expoliar a los pueblos, quitarles su riqueza y con eso desarrollar en Europa su proceso de inicio del capitalismo. Imagínate que le llegaban a cada rato a Sevilla, le llegaban galeones llenos de oro y plata y cosas que robaban de aquí, alimentos, hicieron muchas cosas muy feas. Pero si tú analizas, es exactamente la historia de Palestina. Palestina fue ocupada y ve ahora cómo está. Y yo creo que hay tres cosas para mí, Antonio, que me demuestran que ya estamos en la recta final. La primera es justamente cómo un poder, en este caso los sionistas,
pueden impunemente tratar de destruir, eso ya lo hicieron, de destruir la infraestructura civil, no solamente escuelas, centros de electricidad, de agua, escuelas, templos, sino se han dedicado a matar a los palestinos. Y la gente volteó para otro lado. La gente no habla de la guerra, pues ni siquiera es guerra, del chiquero que han hecho los sionistas. Y fíjate que quiero ser muy puntual con eso de sionistas, que no es lo mismo de ser judío. El sionismo es una ideología. Es como si dijéramos, a referirnos a los alemanes, los nazis. No, no todos eran nazis. No todos eran nazis. Hay gente alemanes que se oponían a lo que estaban haciendo. Como recientemente sabemos que una gran parte de militares del ejército de Israel le han mandado una carta al jerarca, ¿cómo se llama el jefe de Israel? Benjamín Netanyahu. Netanyahu. Bueno, diciéndole que lo que estaba haciendo era algo inmoral. Y eso ya te da a pensar, ¿no? Claro. Entonces, la forma de hacerse de riqueza es justamente la colonización. Llego, te amenazo, te robo. Si protestas, como decían en los textos del siglo XVI, te apaciguamos. Y te quitamos tu religión, te quitamos tus valores culturales y ahora tienes que ser American Citizen. Bueno, eso ha sido algo terrible. Si lo ves desde otra perspectiva, por eso Estados Unidos no es un país. Estados Unidos es un negocio. Y la democracia de los banqueros nos ponen a personajes tan increíblemente estúpidos y aberrantes como el señor Trompadas, como aquí en México Despeñadero y Fecalito Obstructor. Y ellos, estas personas, estos personajes que entre comillas lograron ser electos, ¿no? Claro, con el gran financiamiento de otros bancos. Y yo te di para que tú seas autoridad, ahora me tienes que dar. Claro. Y entonces la estructura del Estado, del gobierno, perdón, del Estado, la estructura es tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, en medio de partidos políticos que estén peleando como perros y gatos el poder. Entonces, yo creo que hemos llegado al final de este mundo moderno. Y yo lo digo por tres cosas. Porque a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y en qué se basa en lo que usted dice? Bueno, para mí son tres cosas. Una, la caída del dólar. Los Estados Unidos, que son el país que le tiene la mayor deuda del mundo, tiene muy aceitadita su pistola y llega a los países y te sometes o te mueres. Entonces, hasta llegar, de ahí hasta llegar a la matanza que está haciendo del pueblo palestino. El segundo elemento para afirmar lo que digo de que estamos en el fin de un ciclo muy grande es que los jóvenes
vayan a una tienda cara y se compren pantalones hechos pedazos, muy caros. O sea, es cuando la serpiente se muerde la cola, ¿no? Porque si el ser humano desde el inicio trató de tener ropa adecuada para la vida, pues el hecho de que la gente compre pantalones carísimos hechos pedazos es que ya no tenemos conciencia, ya solamente somos objeto. Y el tercer elemento es que nosotros, los anahuacas, estamos sujetos por una ideología que yo llamo criolla y que pretende mantener a los pueblos del mal llamado México, porque insisto, no todos somos mexicas, mexicanos, sometidos y explotados. Y creo que ese para mí es... y el otro elemento es que los hutíes, que son, como dicen los medios occidentales pro Estados Unidos, dicen que son guerrilleros con chanclas, así como lo escuchas, guerrilleros con chanclas. Bueno, pues estos señores ya le pegaron 2 misilazos a 2 portaaviones de Estados Unidos. Entonces ahí se acaba pues la supuesta dominio que existe o ha existido por Estados Unidos con el mundo libre. Entonces, bueno, esos elementos para mí me hacen pensar que ya esta civilización está agotada. No puede ser, Antonio, que el 99% de las personas de este planeta apenas si tienen para comer y el 1% tiene la riqueza que produce esas personas. Entonces, estamos llegando a un momento ya, pues, inaguantable, ¿no? Y este sistema que han creado los dueños del dinero es que está diseñado estrictamente para ser corrupto. Que sea corrupto la política, que sea corrupta la farmacia. Todas las instituciones tienen que ser corrompidas para que funcionen. Y entonces un individuo que es sano, una persona que vive en el equilibrio, como los toltecas lo señalan, es una persona que con su hacer está en contra de esta nueva forma de ver el mundo y la vida. Y para mí son las señales de que esto se está acabando, ¿no? Claro, maestro. Hay algo que me llamó mucha atención ahorita en esta parte que tomó usted la palabra. Mencionó a Jack London. Ajá. Y de su novela El Talón de Hierro. Y no, tuve la oportunidad yo de hojear ese libro, maestro, no sé, ¿qué le puedo decir? Hace unos 12 años o 13 años, maestro. Y créame que no me acuerdo de muy poco. Y sí, no me acuerdo de muy poco, me acuerdo casi de nada, mejor dicho. Pero muy a propósito, maestro, de que estamos viviendo, por decir algo, el nuevo orden mundial, que supuestamente es una conspiración, y que esta conspiración dice que la teoría del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos, maestro, a nivel mundial. Entonces quiere decir que no es una conspiración, sino que realmente es una realidad que ya estamos ahorita viviéndola.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero los pueblos que tienen milenaria historia son los que tienen la capacidad de enfrentar esto de la manera más fuerte, más sólida, y que el derrumbe de este sistema no afecte no solamente a los países, sino a la misma madre querida, ¿no? A la matria. Claro, Y yo creo que como es obvio que nos hemos cargado al lado del mundo material, al Coatl, y nos hemos alejado del mundo espiritual que es el Quetzal. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle al mundo para salvarlo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo que nosotros requerimos es sacar de nuestros adentros, de nuestra filosofía de vida, sacar los elementos culturales humanos más fuertes para enfrentar este cataclismo, ¿no? Y es lo que hace a México, malamente llamado así, porque es el anáhuac, lo, lo hace responsable como la última alternativa que se tiene para, pues, yo no pienso que se acabe el poder del dólar, pero se va a disminuir mucho. Y entonces, en vez de ser un solo hegemón, Estados Unidos, Washington, el Banco de la Reserva, yo creo que ahora van a ser en ese orden de importancia China, es Rusia, Irán y la India. Y yo siento que el poder se va a ir hacia Asia. Yo creo que Europa ya, ya está pues totalmente inservible. Europa ya no representa como lo representó mucho tiempo, como el deber ser del ser humano, de la familia, del Estado-nación. Y cada vez han ido avanzando la, pues, la injerencia de los trabajadores del Becerro de Oro para hacer que la gente y los estados, naciones y sus instituciones sean racistas, sean clasistas, sean depredadores y sobre todo que sean corruptos. Y si tú analizas, fíjate, en todas partes hay corrupción. Yo siempre he dicho de Estados Unidos que las cosas son al revés, Antonio. Los gringos dicen que los mexicanos somos corruptos. Y eso no es tan cierto. Porque más corruptos son los gringos. Nada más que la corrupción de los gringos es legal. Entonces, este nuevo orden que ellos construyeron, pues se está desmoronando. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer como humanidad? Y los que tenemos memoria histórica, los pueblos que tenemos memoria histórica identidad cultural ancestral, ya tienen elementos culturales para enfrentar este cataclismo que ya viene en camino, ¿no? Y otra cosa que me gustaría comentar, bueno, primero dime tú lo que piensas, ¿no? pues sí, bueno, maestro, yo sabía, lo he escuchado, de que eh, el señor Trompadas, como usted le dice, y ya corrió al gobernador del sistema de la Reserva Federal, a este Jerome Powell, o que lo quiere correr, ¿no? Pero yo creo que ahí ya se empieza a notar también
realmente el debilitamiento de Estados Unidos y sobre todo, como mencionaba usted ahorita, que Europa ya está viviendo una decadencia y al mismo tiempo yo creo que también Estados Unidos, porque Estados Unidos viene precisamente de Inglaterra. Entonces, y esto que está pasando ahorita con el gran dragón, con el gigante asiático China, y pues obviamente, y, y qué tanto nos puede afectar a nosotros esta guerra comercial y este nuevo orden mundial, maestro. Pues mira, yo te respondería de la siguiente manera. El poder que tienen estas, estos bancos, estas megaempresas que son como madres subsidiarias de cientos de empresas transnacionales, fíjate. Um, es, esta gente que tiene esa visión del poder eh, no, no haya por dónde salir, ¿no? Y en este sistema, la gente que se va a la ultraderecha terminan siendo nazis, terminan teniendo la ideología nazi. Y también, fíjate, es algo interesante que en Estados Unidos y en Europa existen personas que se autodenominan sionistas. Porque el sionismo es una forma de depredar a la sociedad. De alguna manera, si tú observas, tanto el otro presidente, no me acuerdo cómo se llama, fíjate. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién? El de Israel, ¿esto no? No, el de Estados Unidos. Donald Trump, sí. No, el anterior. Joe Biden. El señor Biden, ya desde ahí arranca eh, esta, esta visión apocalíptica del mundo, ¿no? Según estas personas, son el pueblo elegido de Dios y se les ha dado el mundo para que lo disfruten y lo exploten. Y para ellos, el ser humano, el que no es judío, es un animal. Por eso tienen la capacidad de hacer lo que están haciendo en Palestina, ¿no? Y, y este nuevo orden que nosotros creemos que va a llegar indefectiblemente porque hay una ley del péndulo. Si te haces mucho al lado derecho, regresarás mucho al lado izquierdo y así. Pero yo creo que ya no hay tiempo, Antonio. Yo creo que ya esto ya se acabó. No quiere decir que se acabe la humanidad o el planeta, no. Ya se acabó el modelo. El modelo. Y tan es malo este sistema que hay tantos pobres, muy pobres, y hay ricos, muy ricos. Lo cual quiere decir que el sistema es injusto, inmoral y hasta ilegal si nos vamos a los más altos estructuras de la justicia internacional, que por cierto los sionistas no le hacen el menor de los casos. O sea, Israel como país está al margen de cualquier tratado. Ellos hacen lo que ellos quieren hacer, no más. No hay quien se los impida. Y entonces es para mí el final de un ciclo, ¿no? Y entiendo de alguna manera, aunque no lo comprendo profundamente, cuál va a ser el camino de los BRICS. Porque a final de cuentas ellos, vamos a hablar de China, que es la que más conozco,
ahorita tienen millones de chinos con una alta calidad de vida, un alto nivel de vida, y que andan en los países amigos, entre comillas, este, como turistas riquísimos. Y entonces, pues viene del otro lado China, pero los chinos, desde mi humilde punto de vista, están siguiendo la misma pauta de, del poder, igual que lo trataron de hacer los nazis, los japoneses y los rusos ahora. Estados Unidos es como el adalid de eso. Sin embargo, y aquí está el punto, de alguna manera los persas de Irán han creado un misil hipersónico que viaja no sé cuántos, 10 kilómetros por segundo, algo así, que es indetectable, ¿no? Ni siquiera los satélites, porque va tan rápido que no puede ser diagnosticado militarmente para destruirlo, ¿no? Entonces, es esta situación de ya del fin hace que las cosas van a tomar el lugar que les corresponde. No sé si te acuerdas que hubo una serie, creo que en Netflix, muy corta, fueron como 4 o 5 programas, donde se hablaba de cómo iban a quedar las ciudades por la guerra nuclear. Pero lo interesante de eso es que se supone que en 100 años la Tierra vuelve a ser lo que fue siempre. Y toda la huella humana va a desaparecer. Y yo creo que ya ha habido otras civilizaciones en este planeta hace más de 20, 30, 50, 100 millones de años y que ha sido cíclica. Y eso lo dijeron los viejos abuelos, los toltecas, hablan de y explican de esa manera el quinto sol. Lo que pasa es que no hemos estudiado con respeto y profundidad filosófica lo que nuestros abuelos, pueblos sapientes, pueblos que lograron formas muy avanzadas de vida, yo creo que ellos sabían muchas cosas que nos prohíben a nosotros en el mundo libre entenderlas, ¿no? Y ahí está el gran desafío de poder vivir en equilibrio en el momento que se está deshaciendo todo como un terremoto, ¿no? Y vamos para abajo. Lo único que a mí me alienta, Antonio, es que los países más pobres del planeta son los que van a lograr su permanencia como cultura. Esas personas en México y en otras partes del continente Avyanahuac que no tienen nada, que viven a expensas de la madre querida, lo que les da la naturaleza. Y creo que ese es el camino que nosotros deberíamos de seguir. Llevar una vida austera, una vida de mucha sobriedad, una vida alejada de las drogas, cualquiera que éstas sean, desde la Coca-Cola hasta pues las drogas fuertes, ¿no? Entonces yo creo que es la gran esperanza de la humanidad es que nosotros como anahuacas recuperemos la conciencia existencial de nuestros ancestros y empecemos a vivir de acuerdo a esos valores y esos principios. Y hay personas que siempre dicen, no, es que eso no es posible. Sí, sí es posible.
En Oaxaca, de los 570 municipios, 416 se rigen por usos y costumbres. Por eso Oaxaca es la reserva espiritual de México. Porque en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, es el estado que tiene más pueblos ancestrales. Según el INEGI son 68, según Educayot son 69 y pueden ser más, porque en ese inter de que los criollos vencieron a los gachupines, ellos pactaron con los anglosajones esa tierra que la corona española nunca le hizo caso. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que los gringos nos quitaron, yo siempre les digo, a ver, espérate, ¿a quién le quitaron? Porque a mí no, a mi papá no, a mi abuelo no, a mi bisabuelo tampoco, a mi tatarabuelo tampoco. ¿Sabes por qué? Porque siempre hemos sido pobres. Los golpes económicos les duelen a los ricos, pero a nosotros, que nos ha tratado el colonialismo a patadas, esta patria de los gachupines y de los criollos, pues han sido depredadores y explotadores, pero nosotros tenemos la fuerza resiliente del espíritu, de la cultura, la permanencia de nuestros ancestros en nuestro mundo cotidiano. Eso es para mí la esperanza que tenemos en base a la riqueza, la sabiduría que tiene nuestro pasado ancestral, Antonio. Claro, maestro, es muy interesante saber que estamos al borde del precipicio y como bien decía ahorita, y por ejemplo este cohete o misil hipersónico que es bastante peligroso, indetectable por los radares, y que estamos a punto de que una persona que no esté bien de la cabeza, por decir algo, esté a punto de apretar el botón para que esto suceda. ¿Te refieres al señor Trompadas o qué? Pues sí, posiblemente, ¿no, maestro? Pues sí. Porque Vladimir Putin, ¿usted cree que también puede hacerlo? ¿O Xi Jinping? Pero fíjate, ya que lo mencionas, y yo lo estaba pensando, Sí. los chinos son puro coatl, ¿no? Sí. Y que Dios nos agarre, que Tloquenahuaque nos agarre bautizados por Tlaloc, porque los chinos son imperiales, ¿no? Igual que los japoneses, pero igual que los coreanos, de las dos Coreas. ¿O cómo la ves tú? Pues sí, es que históricamente pues se puede decir que sí. Y lo que me llama mucho la atención, maestro, ¿cómo podemos rescatar ese quetzal que nosotros, de una manera muy personal, porque yo creo que sería lo ideal, y tiene que ser así, porque no hay de otra forma, porque, como usted lo dijo alguna vez, ¿no? Albert Einstein dijo, ¿cómo sería la Cuarta Guerra Mundial? Pues a pedradas, ¿no? Pero, ¿qué personas pueden llegar a sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial? Pues es obvio que los que no tienen codependencias, los que no tienen problemas con el consumismo, con el comprismo, esas personas que saben vivir de la tierra, que saben vivir son autosuficientes para tener comida en su mesa. ¿O estoy equivocado, maestro? No, fíjate, es así.
tenemos un amigo que, que fue durante 2 sexenios el jefe de Protección Civil de la Ciudad de México. Él es del Istmo, el ingeniero Luis Wintergers Toledo. Y se volvió en su día, y ahora ya está jubilado, pues una eminencia en la protección civil, y iba muy seguido a los encuentros o reuniones de las instituciones que se dedican a la protección civil. Y él me dijo algo muy interesante, me dijo que el peor escenario para este país es que colapse el sistema de presas que hay en Chiapas y Tabasco, porque es ahí donde se genera la gran cantidad de kilovatios que luego se distribuyen en esta red para todo el país. Porque al acabarse la energía eléctrica, pues imagínate no sé cuántos son ustedes, 14 millones o cuántos son los que viven ahí. La CDMX. Sí. Aproximadamente, maestro, sí. Bueno, imagínate, Luis dice que si se dejaba de bombear agua, y se bombea con energía eléctrica, se trae del Cutzamala agua que se sube para que llegue al altiplano central. Y entonces Luis dice que una persona sin comer puede aguantar hasta 40 días, pero sin beber agua es muy vulnerable, muy vulnerable. Entonces, el peor escenario para ustedes, los que viven ahí, es justamente que se vaya la energía eléctrica. Y casi de esa plática nos venimos a Oaxaca, porque el ingeniero vive en México. Tuvimos un taller en Tlahuitoltepec con los muchachos de la preparatoria, del bachillerato que hay ahí, no me acuerdo su nombre. Y entonces a mí se me ocurrió hacer grupos de 5 personas y que a partir de una mecánica, para que todos dieran sus opiniones, que cada uno de estos grupos nos dijera cuáles son las transformaciones o los problemas que enfrentaría la comunidad de Tlahuitoltepec Mijes si se acabara la energía eléctrica. Y fue muy sorprendente, fíjate, porque casi coincidieron todos y dijeron que en primer lugar ya no se iba a escuchar la música por bocinas. Tenía que ser un pueblo de músicos, ¿no? Lo segundo es que volverían a comer lo que comían antes y ya no podrían comer lo que viene de Puebla o de México o hasta de Monterrey. Ya no podrían comer eso, pero entonces comerían lo que por milenios los mijes de la sierra han comido. Y que tendrían que bajar a la ciudad de Oaxaca caminando, como lo hacían anteriormente. Y que ellos verían muy poco la alteración de la vida comunitaria sin la energía eléctrica con la cual nosotros como humanos dependemos casi al 100%.
Entonces, las personas que viven en el límite, que además, déjame decirte que por limitadas, yo no digo por pobres, sino personas que por limitadas, por el poco dinero que tienen, que logran sacar de sus cosechas y todo lo que hacen, ellos son muy conscientes y hasta antes de que comenzaran a ir a Estados Unidos, las tradiciones y las costumbres eran muy fuertes. Y entonces ellos se dieron cuenta que si se acabara la energía eléctrica, así me lo hicieron saber, que poco cambiaría su vida. Ahora compárate con la Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca. ¿De dónde se va a sacar agua? Ni modo que fuéramos al río Atoyac, ¿no? Tan limpia agua que hay ahí. Los lugares donde hay pozos profundos. Sí, ahí está el agua abajo, pero se necesita energía eléctrica para subirla. Es decir, el gran problema de la ciudad, del país no son los temblores, es la electricidad. Y aquí podrás ver otro ángulo del problema que se ha tenido, que tuvo el don Andrés, que espero siga descansando en su rancho y que no se meta en lo que no le importa. Acabo de, estoy haciendo un paréntesis, fíjate que oí de una persona muy enojada sobre don Andrés, todavía hasta la fecha le ladran. Dijo, no, es que ese viejo es un viejo mañoso, refiriéndose a López Obrador. Yo me quedé callado escuchando y digo, oye, qué cierto es eso, ¿no? O sea, don Andrés es un viejo mañoso, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí habría que preguntarnos cómo podemos bajar nuestras pretensiones existenciales. Porque ahí está la capacidad de sobrevivir a lo que viene. Voy a contarles algo que ya lo he hecho aquí, pero por aquellas personas que no lo han escuchado, con mucho gusto se los comento. Pero existe en las llanuras del Serengeti en África, que en unos árboles inmensos como estos laureles, como los higos así grandotes, viven comunidades de unos changuitos no más de 10 centímetros de altura, ¿no? Que normalmente en las películas de piratas el más malvado trae su changuito en el hombro, ¿no? Pero el punto está en que están muy bien organizados, y entonces tienen espías, bueno, no espías, observadores en la copa de lo más alto del árbol, que están revisando, porque como es una llanura, pues se ve, si viene un depredador, les avisan a todos y salen corriendo. Entonces, la forma de cazarlos es ir, en este caso yo vi que iban como 3 camionetas, y iban a donde estaban estos changuitos, que huían todos, ¿no? Y estacaban unas varillas de acero, y de una varilla de acero bien estacada, ponían varias cadenas, pequeñas cadenas, y ponían cocos vacíos donde su manita del chango apenas cabía, ¿no? Y tiraban arroz al lado de estos coquitos y se iban y regresaban al otro día. Y lo que sucedía, lo que encontraban es increíble, ¿no?
casi en todos los lugares donde pusieron un coquito con arroz, estaba un changuito ahí atorado. Porque el changuito al meter la mano agarraba un puño de arroz, pero ya no podía sacar la mano porque la tenía hecha un puño. Yo pienso que de alguna manera así vivimos, Antonio. Sí, Nos tienen totalmente enajenados, estúpidos, inconscientes. Y por eso el mundo está pues tan feo, ¿no? Por esa pobreza espiritual, esa pobreza ética, esa pobreza de dignidad existencial. Entonces, cuando vas a estos macro tiendas, Chedraui, Aurrera, etcétera, son anzuelos que te tiran para que te enganches, ¿no? A cada ratito en el teléfono te dicen que el banco te da 15, 20, 30, ahora ya me dicen que 70,000 pesos, ¿no? De crédito. Y eso es para que agarres el arroz. Y de ahí te quedas, ahí te friegas. Por tu avaricia, por la pérdida de tus valores y principios de vida que los zapotecos crearon a lo largo de miles de años. Hay que soltar el arroz, hay que ser austeros, hay que ser sobrios, hay que ser personas sensatas, tratar de serlo, porque no nacemos, insisto, no nacemos sensatos, no nacemos totalmente sólidos de carácter, de pensamiento, de valores, sino eso lo vamos construyendo al tiempo que vivimos. Y para eso está esa cultura ancestral que sigue viva. Entonces, yo creo que ahora son para nosotros, y eso lo estaba platicando hoy con Lucecita en la comida, pues que tenemos que prepararnos aún más para ser muy sobrios, perdón. Ser personas con carácter, que sepamos lo que no queremos y lo que sí queremos. No aceptar, bueno, solamente por hoy me voy a tomar media coquita, ¿no? No. Se acabó eso. Eso ya no está en mi campo de vista, ¿no? Y creo que ese es el camino que necesitamos recorrer. Cuando daba clases en la universidad y hablábamos de eso, los muchachos angustiados me preguntaban, ¿y qué hacemos, profesor, para salvar al mundo? Y yo les decía, sálvate tú primero, porque tú eres parte del mundo. Entonces yo creo que por ahí, eso es lo que yo veo que va a ser por ahí. De todos modos, todos nos vamos a morir, eso que ni qué. Pero el camino que recorramos, apegado a los valores y a los principios de la Toltecayot, nos van a permitir florecer nuestro corazón y pasar esos 4 años de limpia para llegar ya limpios de alma y de espíritu frente a Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl para rendir cuentas, ¿no? Yo creo que todos estamos viviendo un momento muy importante de la humanidad, Antonio. claro, maestro. Maestro, me gustaría que este rato mencionaste los BRICS y me gustaría que le explicara a nuestro público, que seguramente algunos sí lo saben, pero algunos no sabemos, ¿qué quiere decir BRICS, maestro? Bueno,
esta palabra que ahora ya está cambiando porque ahora hay como 30 países que quieren entrar al ser parte de los BRICS, tiene que ver con la primera letra del país. Entonces ahí está Brasil, ahí está Rusia, así, no me acuerdo los nombres de los otros, ahí está India, China, Sudáfrica, sí, bueno, no me acuerdo cuántos son, pero China, sí, China China, y sí, Sudáfrica, sí. y estos países han decidido organizar su economía entre ellos. Y y les ha estado dando resultados. Porque Estados Unidos es un país, como dicen ustedes los oaxaqueños, este, que se pasa, así dicen, no. Bueno, Yope, no, esa es otra cosa que muy poca gente sabe. sí, claro, Es, pero realmente ocupamos como para denostar a alguien, ¿no? uh-huh. Sí, Pero entonces esos países están pugnando porque se acabe ese dominio absoluto, barbárico, racista, clasista, que manejan los sionistas, que algunos de ellos, de estas grandes familias que te digo, son casualmente judíos. Y vuelvo a insistir, una cosa es ser judío, porque es una religión, otra cosa es ser sionista, que es una ideología como la nazi y como la de comunismo y el capitalismo. Son ideologías tremendamente dañinas para la humanidad y para el planeta. Y esta, esta ideología criolla, perdón, esta ideología sionista, que está normalmente en manos de las personas que tienen la riqueza y que, como te dije, el sistema en el que vivimos, de los tres poderes y etcétera, la patria y eso son puras mentiras, puras mentiras. Los, las personas que tienen un poquito de sentido común saben que estamos engañados, engañados, que las grandes instituciones, ya no nacionales, sino internacionales, están viciadas, están llenas de corrupción. Y ahí tienes, con la muerte de estos papas, fíjate, a mí me tocó tener conciencia cuando existía el papa, no me acuerdo qué número, qué matrícula tenía, Juan pero Pablo II, Juan Pablo II, más antes, como dicen en mi pueblo. ok, Bueno, uno que mataron, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Bueno, Este, incluso también a Juan Pablo lo quisieron matar, ¿no? Sí, uh-huh. Entonces, bueno, estas instituciones, aún las que supuestamente son religiosas, pues hay quien dice que el Vaticano es el cartel más antiguo y grande del mundo. Un paréntesis, una vez en los 80s me invitaron a un desayuno que era como de 5 o 6 personas y me invitaron a mí como director de la Casa de la Cultura. Y en esa mesa estaba el obispo de Oaxaca. Y no sé quién le preguntó, este,
por la encíclica de los pobres, ¿no? No recuerdo cómo se llama, pero hay una encíclica que quiere darle a la Iglesia Católica un enfoque más humanista, de estar del lado de los pobres y no como en México y casi en todo el mundo están en la mesa del patrón, como dice la canción. Pero este obispo dijo algo que a mí me aclaró, así, pero de golpe me aclaró la perspectiva de la Iglesia Católica. Porque le dijeron que el obispo de Tehuantepec, sí, de Tehuantepec, estaba en la corriente de la liberación, una corriente que surgió en los 70s, en Argentina especialmente, que las reformas que el Vaticano se había puesto fue, por ejemplo, dejar de dar la misa en latín, dándole la espalda a la gente, y ahora por eso se ponen de frente y te hablan en español. Este señor me dijo, bueno, nos dijo, que la iglesia era tan poderosa que estaba en todas partes. Y ahí me cayó el 20. Están con los pobres, sí. Están con la clase media, sí. Están con la clase alta, sí. Están en todas partes. Por eso, uno de los elementos que espero me dé Tloquenahuaque tiempo para trabajar es la importancia y la vigencia del Vaticano en el Anáhuac. Se logró, los criollos lograron independizarse de la corona española, pero acuérdate que fueron dos fuentes generadoras de la invasión del Anáhuac: el Vaticano y los banqueros de Venecia. Y siempre digo, nada más, aquí en Oaxaca, párense en el Zócalo y vean pues el modesto palacio de gobierno, y volteen hacia el norte y vean la inmensa catedral hecha de piedra, muy, muy grande y muy alta. Y ahí es un reflejo muy claro de lo que es el poder de la Iglesia Católica en nuestros países del Anáhuac. Y ese es otro de los desafíos que espero me dé tiempo para trabajarlo, porque no la tomamos en cuenta a la religión católica, no la tomamos en cuenta, pero tiene un gran poderío, aunque ese poderío ha bajado por la incapacidad que tienen los curas de estar con los pobres, de ayudar a los pobres. Y pues no tienen fuerza. No tienen fuerza como la tuvieron en su día. Recuerda que hasta 1857, con esa constitución, se le quitó la riqueza que poseían el Vaticano en México, y que Carlos Salinas les volvió a abrir la puerta. Pero bueno, así son nuestros ilustres gobernantes, Antonio. Sí, totalmente, maestro. Yo creo que esto que acaba de decir ahorita y que me caló bastante fue de que la incompetencia de los padres, de los sacerdotes, a eso se refería usted, han hecho que la iglesia haya empezado a perder poder entre la sociedad. Pero yo creo que, maestro, algo que no podemos evitar como seres humanos
es negar nuestra propia naturaleza. Y, por ejemplo, yo hablaba el otro día con una persona sobre que yo tuve la oportunidad de entrar al seminario, pero pues mi abuela no me dejó, porque me dijo mi abuela, no, es que el celibato es una hipocresía. Y y me hizo pensar mi abuela y dije, ¿por qué? ¿Por qué no puedo abstenerme como hombre o como ser humano a, a que yo diga, bueno, sí voy a respetar el celibato? Pero ella me dijo, no, hijo, no, tú mejor dedícate a otra cosa, pero menos eso. Te dijo tu abuelita Mi abuelita, que sí. pusieras mejor tu propio negocio. Sí, sí, sí me dijo, no, 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 eso no, no es para ti, pues yo te conozco, ya sé cómo eres y que mejor no. Está bien, le hice caso y yo creo que eso también ha influido mucho, ¿no, maestro? A que haya perdido poder la iglesia sobre la sociedad. Y fíjate que quien ha ido ocupando esos espacios han sido los de las sectas cristianas en especial. Aunque ya se sabe que en Chiapas, no sé si exista todavía, pero hay una comunidad musulmana que la trajeron gachupines. Y en una comunidad los, los han envuelto y no sé si ya los corrieron y los mandaron yo creo que a Guatemala porque acabo de leer una noticia de que también los corrieron de una comunidad de Guatemala, los corrieron. Entonces, aquí el punto para mí, Antonio, es que cuando un grupo humano se atribuye el poder sagrado que se lo transmite directamente el creador y que, según lo que le dijeron, están por encima de todos los demás, el pueblo elegido, que somos como animalitos para ellos y pues son terribles. Se habla de que, por ejemplo, mucha gente que apoyó al señor Trompadas en las elecciones son de sectas que son tóxicas porque son eh, fundamentalistas, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de la separación del Estado con la Iglesia es muy sana, pero, pero como dice la canción, ¿no? Que el cura siempre se encuentra sentado en la mesa del patrón, ¿no? No está comiendo sus nopalitos y sus frijolitos con la gente de la comunidad. Pero mira, yo pienso que la religión es, en teoría, es una institución que promueve a través de la religión el desarrollo de la espiritualidad de las personas, de los pueblos. En teoría. Y que la religión, las religiones, cualquiera que sea esta, como que te levantan y te impulsan a ver la parte sagrada, divina de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Y desde mi humilde opinión, ya cuando una persona ha despertado, ha desarrollado su conciencia de ser, y un paréntesis, y ahí está justamente la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Pero ya cuando una persona ha aplicado todo eso en su vida cotidiana, entonces
ya no necesita la religión católica o cualquier otra religión, porque ya entró en el camino de la espiritualidad. Que eso en el vértice superior de todas las religiones del mundo, de las antiguas religiones, yo creo que es el objetivo fundamental, hacernos conscientes, responsables y dignos de nuestra sacralidad. Claro, maestro. Algo que se me ha olvidado mencionarle, y yo tengo una persona que trabaja conmigo en el taller, que se tiene que chutar descolonización radiofónica, quiera o no quiera, la tiene que escuchar. Y precisamente hoy platicábamos que hoy cumple un año esta persona conmigo, trabajando. Y hemos estado, y él se ha escuchado descolonización radiofónica, porque ya pongo, escucho cómo salió el audio, ¿no? Que dónde hay que cortarle, ya voy apuntando de repente a punto, minuto tanto, hay que, un espacio, un hueco, hay que acomodarlo, hay que quitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, y me dijo, oye, una pregunta, dice, el maestro Marín y tú, dice, ¿se preparan para hacer estos programas? Y le digo, anteriormente sí lo hacíamos, pero hoy en día ya son más espontáneos, ya no salen más de manera así, espontáneos, ¿no? Coloquial. Ajá. Y dice, es que mira, dice, y a mí me llama mucho la atención porque hubo una vez que tú le contaste un chiste al maestro Guillermo Marín sobre los judíos, dice, y el maestro Marín se enojó y, y tú le ofreciste una disculpa. Y después tú le hablaste de Hugo Sánchez y el maestro Guillermo Marín y criticó a Hugo Sánchez. Dice, yo no me explico cómo defendió a los judíos y no defendió a un anahuaca colonizado. Y que digo, wow, me sorprende, cabrón, me sorprendes porque estás empezando a ver la vida desde otro punto de vista. Eso me da mucho gusto. Y le digo, y si el maestro Mauricio Marín es un ser humano como tú y como yo, que tiene a lo mejor, tú piensas que tú a lo mejor lo estás juzgando, pero yo no había dado cuenta y yo no lo estoy juzgando. O sea, yo para mí el maestro Guillermo Marín es mi maestro, pero qué bueno que tú tienes esa capacidad de ver eso y darte cuenta de cómo está cambiando, escuchar, aunque no quieras escuchar ese programa, lo escuchas y ha cambiado tu perspectiva del mundo y se queda pensando y dice, oye, sí es cierto. Bueno, pues dame la oportunidad de la réplica, dicen. Claro que sí, maestro. No, pues yo creo que tu compañero de trabajo no comprende que son cosas diferentes. Sí, Son cosas totalmente diferentes. No, como hemos dicho en varias ocasiones, los judíos, los que son judíos, porque siguen la religión judía, eso los hace judíos. Los judíos, aunque creo que tú y yo somos, iba a decir anacoretas, pero no. Somos, ¿cómo se llaman los que no tienen religión? ateos. Ateos, gracias a Dios, Tloquenahuaque. Este, hay judíos y para mí me merece todo el respeto las religiones ancestrales. Me parecen que con sus errores y todo lo que ha pasado, pero hay personas que necesitan la religión, cualquiera que ésta sea, para iniciar un camino de la virtud, porque ninguna religión te dice mata, roba, secuestra, ¿no?
Al contrario. Y aunque muchos curas pues tienen muchas colas que les pisen, el trabajo de ellos es justamente llevar a su grey a un nivel de conciencia, a un nivel de percibir las cosas. Pero hay sionistas que no necesariamente son judíos de religión judía, sino los sionistas es una ideología, no es una religión. Y por ejemplo en Estados Unidos, muchas de estas sectas que son muy fuertes, muy poderosas, que sobre todo están en el centro norte de Estados Unidos, son muy peligrosas porque cuando un ser humano logra tener ese poder, si es débil, lo va a acabar el mismo poder. Y por ahí tenemos, no me acuerdo el nombre, pero el hijo del que creó una religión ahí en Jalisco, la Luz del Mundo, lo agarraron en California y le demostraron que el señor tenía una estructura en que tenía jovencitas a su disposición, hijas de los, vamos a decir, acólitos de esta religión, que veían con muy buenos ojos que sus hijas despertaran a la sexualidad con ese maravilloso hombre, ¿no? Y ya empezaron a salir los trapitos, ¿no? Es que el dinero es el alma y el arma de Satanás. Y aquí en Oaxaca me consta, por lo menos sé de 2 casos, en que los pastores, porque así les llaman ellos, a los dirigentes, bueno, no a los que, no a los dirigentes, a los curas de ellos, les llaman pastores, pues uno se fue con el dinero que habían juntado, ¿no? Se fue de Oaxaca. Y otro que pues tenía 2 familias con casa y coche. ¿Y cómo le hacía? Bueno, pues vete tú a pensar, ¿no? Que hay pues que el dinero mueve, pues mueve el infierno, y como esto ya es un infierno, pues lo mueve todo. Pero habría que diferenciar eso. Hay un libro que todavía no he leído, pero ya lo tengo capturado en PDF, de un doctor en historia de la Universidad de Israel, de Jerusalén, creo. Y él dice que esa idea del retorno, es decir, regresar a Palestina, pues que es un error, porque no pueden regresar a un lugar donde nunca han estado. Y el Señor es judío, ¿eh? Entonces eso es cierto. La mayor parte de las personas que hoy viven en el Estado de Israel, muchas de ellas no son judíos. Bastantes son sionistas. Hay árabes, judíos. Y de hecho, hasta antes de que Churchill se le ocurriera entregar un pedacito de Palestina para el pueblo de Israel, que pobrecitos no tenían dónde vivir, les dio un pedazo de Palestina, muy pequeño. Y ahora justamente es al revés.
Los palestinos viven en dos pedacitos y los judíos viven casi en todo Israel. Pero ¿quiénes son esos judíos? Pues son polacos, son rusos, son ucranianos, son del centro de Europa. Y en general son como muertos de hambre. Son feroces. Y saben que lo que están haciendo es incorrecto, pero de todos modos, el hecho de ser judío, por designio divino, les permite todo. Y creo que para mí ese es el gran problema. Que lo mismo lo vivieron y lo siguen viviendo los árabes con el Islam. Mínimo hay dos corrientes del Islam. No me acuerdo mucho de ellos, pero unos son, ¿cómo se llama? Los chiitas, y no me acuerdo los otros. Pero están como perros y gatos. Y ellos son los de, hermano, yo tengo al Dios verdadero, el de tu salvación. O te conviertes o te mueres. Cuidado con esas religiones, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la India y el Anáhuac y el Tahuantinsuyo somos diferentes porque, especialmente el Anáhuac, el Semanáhuac, de Alaska hasta la Tierra del Fuego, fíjate que nosotros no teníamos religión. Por eso a mí me da risa cuando ni los leo, ¿no? Que comienzo a ver un libro y que dicen que tratan de hacer una historia sobre un pueblo ancestral nuestro y dicen capítulo de la economía, pero la ven desde el punto de vista occidental y no saben que nuestros abuelos no usaban moneda. Y bueno, así una serie, siempre nos quieren juzgar con relación a ellos, partiendo de que ellos son culturalmente superiores a nosotros. Y no solamente a nosotros, a todos los que no sean de su país y de su religión, somos animales. Entonces, yo pienso que las religiones son desgraciadamente un mal necesario. Lo que pasa es que, desgraciadamente, como lo decía yo hace rato, todo este sistema, aún el religioso, no se diga el escolar, etcétera, es un pantano de corrupción. No sé si viste y te has enterado de un programa que yo lo veía en Facebook, no, en Netflix, del precio de la historia, que tenían en Las Vegas una tienda de antigüedades y que compraban y vendían. ¿Nunca lo viste? No, no lo vi como tal esto, pero sí vi muy Pound, no sé qué, ¿no? Pound. Algo así como tienda de empeños, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que resulta que Rick, que era así como el hijo, estaba el papá, un viejito, Rick, que era el mayor, luego tenía su hijo, y luego también aparecía un amigo de su hijo, un gordito con cabello largo, y durante 2 décadas estuvieron, pues, era uno de los programas más que producía más ingresos a National Geographic, y ahora han descubierto la vida secreta de este señor Rick. No, hombre, terrible lo que el señor hacía, ¿no? Y tenía un búnker en su casa, tenía un búnker abajo,
donde mataban niños, desaparecían personas. Este señor se vinculó con el mundo oscuro de del saqueo de la arqueología de las piezas valiosas de las culturas del mundo, que ni siquiera iban a remates, sino por debajo, ¿no? Ni se sabía quién era el comprador y además los pagos se hacían en efectivo. Entonces, al final de cuentas, terminó siendo un delincuente, un superdelincuente, y que durante 20 años, o 10 años, ya no me acuerdo bien, era el ídolo de las multitudes, ¿no? Y así estamos, ¿no? Así estamos. Sí, Eh, como decía decía mi abuelita que no hay respeto en este mundo, ¿no? Y tenía razón. sí. Ya me acordé del nombre del pastor de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, Ajá, exactamente. sí, y que también era una verdadera alimaña, ¿no? Pero Sí, sí, fíjate, sí. perdón, No, sí, maestro, adelante. pero es que te iba a decir que, que el poder te hace ser, este, si no controlas el poder, especialmente económico y político, te arrasa, te arrasa, te destruye. Por eso te dije que, digo con todas las proporciones, ¿verdad? Pero yo después de trabajar con 3 gobernadores en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que en aquella época era una super institución a nivel nacional, este, yo llegué a la conclusión de que me estaba despegando de la realidad y que el director necesitaba un nuevo trabajo y la Casa de la Cultura necesitaba un nuevo director. Por cierto, como anécdota, eh, me, me suplió una persona verdaderamente nefasta, ¿no? Un señor que se llama ay, ¿cómo se llama este cuate? Es Palacios, pero no me acuerdo su nombre. José Palacios, ¿no? Creo. Este, y destruyó todo el trabajo que hicimos en la Casa de la Cultura. Fíjate, la razón, yo trabajé 3 años para la Casa de la Cultura de Tustepec, me tocó echarla a andar. Y la hice modelo de organización a nivel nacional, autosuficiente. Y después me trajeron de una oreja a Oaxaca. Y la Casa de la Cultura de Oaxaca se hizo una superinstitución por una sencilla razón. Porque teníamos el apoyo total y absoluto del gobernador. Este, pero fueron los momentos más luminosos de la Casa de la Cultura hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Pero esas son estelas en la mar. ¿Sí me explico? Claro, maestro, totalmente. Sí, Entonces, tú vas abriendo brecha, imagínate una lancha fuera de borda, y vas dejando una estela grande, luminosa, blanca. Pero en menos de lo que canta un gallo, ya no hay ya no está. estela, ya no hay nada. Y esas son las cosas esa y otra cosa que me hicieron dejar la Casa de la Cultura. ¿Cómo Maestro, ves? ¿Sí? ¿a usted le tocó trabajar todavía con Eladio Ramírez López? Sí, claro, él me ratificó.
Para usted, ahorita, quién ha sido el mejor gobernador que ha tenido Oaxaca? Pues yo creo que él, don Eladio, ¿Nadie? fue, pienso, el último gobernador de Oaxaca. De Eladio para acá, este señor, ¿cómo se llama? ¿Jara? ¿Cómo? ¿Alberto Jara? No. No, no, no. Esos ya son criminales de alto nivel. No, me refiero a Gabino Cue, pusilánime, corrupto. Este Dejaron de Desodorante Carrasco. A- Teodoro. desde Desodorante Carrasco comenzó la degradación de este, la imagen y la institucionalidad del gobernador de Oaxaca. Y después tuvimos, acuérdate, fue terrible el otro eh, Ulises Ruiz. Ulises Ruiz Ortiz. Precisamente ahí quería llegar, maestro, a este gobernador, porque tenemos por ahí un libro recién salidito del horno, autoría de usted, que me gustaría que, pues, ¿por qué sería bueno leer Tiempos de Barricadas, maestro? Bueno, porque se atrapa un momento de la historia de Oaxaca que conforme pasa el tiempo, si no se olvida, sí se va deformando. Como ese juego del teléfono descompuesto. Claro, Entonces, ese libro del tiempo de las barricadas, recojo un test. Primero escribo yo, retomo las notas que durante ese tiempo, yo tengo más de 40 años de ser colaborador del Imparcial. sí. Y nunca he pedido un centavo. Siempre ha sido tequio. ¿Y nunca le han ofrecido, maestro, tampoco ellos? Menos. Menos. Qué cómodo, ¿no? Para ellos también. Sí, yo creo que yo represento la parte más estrepitosa de este periódico, ¿no? Pero ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Sí, me hablaba usted de Tiempo de Barricadas, maestro. ¿Por qué es bueno leerlo? Porque atrapas un momento histórico que se va perdiendo con el tiempo. Sí, Una vez que estaba en Tijuana, me invitaron a un programa de radio porque íbamos a tener una conferencia en el Secut, que es el Centro Cultural Tijuana. sí, Y entonces la persona que del Instituto de Cultura me dijo, bueno, pues te conseguimos una entrevista de 10 minutos con este señor que era así como eh, el que se dedicaba a hacer pedacitos a sus invitados, ¿no? sí. Y a mí me lo dijo mi amigo, Carlos, no me acuerdo, Carlos, y me dijo, oye, ten cuidado porque este cuate es veneno puro. Y bueno, ya estaba yo afuera, pero estaban los cristales donde están hablando del otro lado. Y ya me toca entrar y hay como la mesa está llena de periódicos, tanto nacionales como locales. Entonces me dice pues este señor me dice, tenemos aquí a un historiador oaxaqueño.
así ya con sátira, ¿no? Que escribió un libro que dice la historia verdadera del México profundo. Y entonces me dice, explíqueme por favor, ¿qué quiere usted decir con la historia verdadera? Y entonces le dije, mire señor, la historia es lo que se está haciendo en este momento y luego se recuerda. Esa es la historia. Y veo que aquí tiene usted muchos periódicos, nacionales y locales. Y un hecho importante, no es lo mismo leerlo en La Jornada que leerlo en el Heraldo de México. Y estamos hablando de lo que pasó ayer. Y hay más de una visión de eso, de ese hecho. Entonces la historia verdadera, pues no existe. Entonces me dijo, ¿y entonces por qué le puso usted a su libro Historia Verdadera? Ah, le dije, es que hay un libro que se llama Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, escrito por un supuesto, um, un supuesto, un hombre llamado Bernal Díaz del Castillo, que ahora ya se demostró, a partir de una exhaustiva investigación, de que ese libro lo escribió Cortés y le puso, y su amigo Bernal Díaz del Castillo se prestó para supuestamente ser el autor. Y si uno lee los dos libros, las cartas de relación que escribió Cortés y el de Bernal Díaz del Castillo, casi son gemelos. Lo único es que hacen más énfasis en algunas cosas. Y un investigador francés, no me acuerdo su nombre, escribió este libro que demuestra con un estudio, una investigación bien hecha, que Bernal Díaz del Castillo no existió. No existió. Entonces, lo que sucede es que Hernán Cortés, cuando cayó la Tenochtitlan y se fue a Coyoacán, se empezó a hacer todo lo que el señor quería en el altiplano central. Ojo, porque nos hacen pensar que la historia de la batalla de Tenochtitlan es la historia, como ellos llaman equivocadamente, del México prehispánico. Cuando es derrotado Cuauhtémoc en 1521, si lo comparamos con los mayas de la península, que mantuvieron la guerra militar frente a la invasión europea hasta 1697. A ver, entonces, ¿por qué no, en vez de tomar a los mexicas como el pueblo más importante de la historia prehispánica de México, por qué no toman como referente a los personajes y la cultura maya? Porque la razón es que el Estado neocolonial criollo quiere sentar las bases de este país imaginario, porque no existe México, existen los Estados Unidos mexicanos. Quiere usar a la historia totalmente tergiversada, tanto por los mexicas como por luego los españoles, que ya han creado un mazacote que ya no se sabe realmente qué hay y qué hay de verdad, y que es el Estado mexicano el que ha utilizado esa figura. Acuérdate que hasta don Andrés enloqueció, el viejo mañoso,
y le hicieron su pirámide a los Mexicatiahuis, ahí en el Zócalo. Le hicieron una réplica de la pirámide. Porque así les funciona. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Vargas Llosa en su momento. Que el Estado, la dictadura perfecta, o sea, el PRI, había manejado muy bien la historia prehispánica para darle identidad a sus gobiernos. Y eso es cierto. Entonces, bueno, yo te diría que, o yo le diría a esta persona con la que trabajas, que no se pueden revolver, ¿cómo se dice? Peras con manzanas. Son cosas diferentes. Cuando yo me refiero al talugo Sánchez, me estoy refiriendo con sarcasmo y falta de respeto, eso sí es cierto, a a este personaje, este pateador de pelotas, que con 5 años de estar en España ya regresó totalmente hispanizado. Su forma de hablar, macho, joder y todas esas cosas, ya era ya estaba superado, pues, ¿no? Y que, como era muy bueno jugando, cada que metía un gol en un estadio, cuando iban a jugar de visitantes, toda la tribuna le gritaba indio, con coraje, porque finalmente, pues, es un indio. No podía ser francés o alemán. Entonces es la negación de sí mismo. Y fíjate lo que son las cosas. Le ha ido como en feria ese cuate, por su prepotencia, por su arrogancia, por creerse superior a los demás. Entonces, yo creo que son cosas diferentes, son casos diferentes. Hablar de la bochornosa actividad que están haciendo los sionistas de Israel en contra del pueblo palestino. Necesitarían matar a todos los palestinos, porque si dejan uno vivo, un niño vivo, yo les aseguro que cambia la historia. Y eso me recuerda cómo Ixtlilxóchitl tiene una historia muy parecida. Ixtlilxóchitl era hijo de Ixtlilxóchitl padre, que le llaman el viejo, y su hijo también se llamaba Ixtlilxóchitl. Y entonces el señor de el señor de Azcapotzalco, que era Maxtla, en principio lo quiso asesinar para quedarse él como mero de Texcoco. Pero a ese jovencito lo fueron protegiendo porque era, entre comillas, un noble, y finalmente lo mandaron al Calmecas de Cholula, donde hizo amistad justamente con Moctezuma y Ilhuicamina, y que cuando vencieron a los de Azcapotzalco, se creó la Triple Alianza y lo demás es historia. Claro. Pero hay una anécdota que es muy significativa, que cuando Ixtlilxóchitl hijo tenía 10 años, se enteró que uno de los, entre comillas, cercanos asesores de su papá le recomendó que matara a su hijo porque le iba a causar muchos problemas. Cuando se enteró de eso, Ixtlilxóchitl hijo fue y mató
a esta persona. Y fue a hablar con su papá y le dijo, acabo de matar a fulano, porque una persona que te diga que mates a tu hijo no te está asesorando bien. Ese era Iztlizóchitl. E Iztlizóchitl más adelante es el verdadero comandante en jefe de los pueblos anahuacas del altiplano, especialmente Texcocano, que se enfrentó contra los nahuas de, no, de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Es decir, a lo mejor un día hablamos de eso, pero la batalla se dio entre hermanos, divide y vencerás, y entonces Cortés ya quedó como el victorioso, pero realmente fue una lucha feroz porque Iztlizóchitl fue enemigo personal de Moctezuma Xocoyotzin. Pero bueno, ya nos estamos desviando mucho. Creo que ya nos pasamos en tiempo, ¿verdad? Sí, Marcelo, estamos casi en la recta final. Bueno, pues ya estamos. Recuerden, no sé si ya está en la venta el libro maestro de Tiempos de Barricadas. No, ese lo voy a regalar. Muy bien, pues ya saben, y nos puede dar el correo maestro a los que gusten recibir el libro. El correo es tigremarin, con minúsculas junto, tigremarin@gmail.com. Muy bien. Pues Mes, bueno, maestro, sí, hemos terminado el programa número 109, maestro. Muchas gracias por su compromiso, su responsabilidad desinteresada. Y la verdad, como siempre, para mí es usted una persona a la cual me da un gran ejemplo de responsabilidad y compromiso. pues muchas gracias. Y pues a mí también me sirve entrar en contacto con tu audiencia porque el proyecto que tenemos mi esposa y yo es investigar, promover y difundir a nuestros antepasados, a su cultura y a su sabiduría. Así que muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted y gracias a todo el auditorio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.